Bienvenidos a las historias del crimen, una travesía hacia el territorio más escabroso de la vida cotidiana, habitado por seres anónimos que un día abruptamente dejan de serlo, impulsados por el resorte más ingrato de la fama, haberse convertido en homicidas o simplemente haber sido asesinados. Sus tramas no se limitan a los expedientes ni a los diarios. Por el contrario, tienen un antes y un después que merecen ser contados. Esta noche iremos hacia el escarpado universo de Fabián Tablado, el asesino de las 113 puñaladas, para recalar luego en esa carretera donde bajo un cielo tormentoso Eduardo Fermín Elicabe cometió el doble crimen de las mochileras. Con ustedes, la cara oscura de la condición humana. Fue el crimen pasional más desaforado de la historia policial argentina. Su rasgo distintivo, 113 puñaladas. A esa mujer yo la amé muchísimo y estaba todo perdido. En un momento yo me levanto y voy a buscar un arma que era de mi papá para matarme yo. Fabián Tablado tenía 20 años cuando en la noche del 27 de mayo de 1996 asesinó a su novia, Carolina Aló. Actualmente está alojado en la unidad 31 de Florencio Varela. Él piensa que en 5 años podría salir en libertad. Salgo directamente para el colegio y la espero, era más o menos 11 menos cuarto, espero a que salgan. Cuando empiezan a salir los alumnos veo que Carolina no sale y no sale tampoco este bestia asesino. Cuando llegamos a casa nos pusimos así un poco los dos un poco melosos y ahí me desespero, le digo a mi cuñado que saque el auto, que me lleve, yo ya no podía más, y que encaré directamente para la casa de los Tablados, ahí en Alvarello 348. ¡No! de repente me encuentro que yo estoy tirado en el piso y ella acostada abajo mío. Y yo me doy cuenta que ella está inconsciente. Y yo ya la había atacado con cuchillos. Apenas abría la puerta podía vislumbrar la silueta de mi hija en el garage, tirada, y cuando sale un perito, que no sabía quién era yo, dijo: hermano, conté hasta 80 puñaladas y no quise contar más. Cuando me detienen, inclusive, yo no pongo ninguna resistencia y uno muy tranquilo vino y me abrazó y me llevó abrazado al auto. Y ahí me acuerdo que me abraza el policía y me dice: pibe, te arruinaste la vida, no sabés lo que hiciste. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, cagona? Vení acá, enfrentame. Tablado, casi por instinto, se reconoció como el autor del crimen. Pero lo que entonces omitió fue la cadena de eventos ocurrida aquella noche en el interior del chalet de Tigre. ¿Qué fue lo que los hizo pelearse ese día? O sea, ¿qué pasó después de aquella relación sexual? Bueno, después de mantener la relación, digamos, en el momento
del orgasmo de la relación, es cuando cuando en mí nace la idea de tener un hijo. Y se lo comento al oído. Es decir, le digo, te amo y quiero tener un hijo, y este es el momento perfecto. ¿Y cuál fue su reacción? La acción fue una acción así espontánea, de directamente salir de la posición en que estábamos. Yo llegué a eyacular adentro de ella, después ella se limpia. Algo que jamás había hecho. ¡Enfrentame ahora, hija de puta! Le dije, vos me estás engañando. Bueno, ella me lo negó, le dije, sí, vos me estás cagando. De todas las sorpresas que me llevé esa noche, la peor fue cuando me dijo el nombre de la persona que me había engañado. ¿Que era un amigo tuyo? Era, digamos, mi mejor amigo. ¡Lo mató! Y ahí es cuando yo me veo las manos. Ujú. Y bueno, fue en ese momento que comencé a atacarla. ¿Y cómo llegaste de los golpes de puño al cuchillo? Es una imagen que no la tengo bien visualizada dentro de mi mente, lo que sucedió. En total fueron 113 puñaladas. Hasta la cuarta, Carolina Aló estuvo consciente. Solo las dos últimas fueron mortales. Las otras se hundieron en brazos y piernas, en los costados del tórax y arañaron el borde del pubis. En esa etapa, el asesino había elegido zonas no vitales, solo para desatar el dolor. El doctor Fernando Maroto integró el tribunal que juzgó a Fabián Tablado. ¿Qué es lo que más le llamó la atención del hecho? Y bueno, yo jamás imaginé que una persona pudiera tener tanto ensañamiento para matar a una persona. Es decir, 113 puñaladas fueron todas vitales, fueron en vida, y la persiguió por toda la casa. Sí, parece algo, no sé, hasta novelesco, ¿no? Pero fue real, eso es lo grave. Y así que pensemos lo que habrá sufrido la chiquita, ¿no? Cuando entro un poco así en mis cabales, veo lo que había hecho y me di cuenta que estaba sin vida. Dos años después, en la sala 2 de la Cámara Penal de San Isidro, Tablado se sentó en el banquillo de los acusados. La estrategia de la defensa fue demostrar que su cliente había sufrido un súbito ataque de locura. Lo importante es saber que después que ya estaba muerta, seguía lesionando. Y además creo que cambió de arma, si no me equivoco, cambió de arma y más de una vez. O sea, tomó otro cuchillo, tomó otra. Eso indica el descontrol absoluto que hay cuando se está lesionando, ¿no es cierto? Una persona que en un lapso mínimo de tiempo mete 113 puñaladas es una persona que para la psiquiatría o la psiquiatría forense realmente está agarrado por un frenesí o capturado por un frenesí donde no tiene tiempo para estar pensando lo que hace o no hace, está fuera de sí. Es como que fue como un sueño. Como que era real y a la vez no. Él comprendió sin ninguna duda lo que estaba haciendo, la criminalidad de ese acto.
la comprendió perfectamente. Por lo tanto, fue declarado imputable y se lo condenó. ¿Piensa que la presión de la prensa en este caso, que ocupó grandes tapas de diario, tuvo algo que ver en la condena? La inimputabilidad es la que la gente no quiere aceptar, porque no quiere aceptar que haya una persona que haya hecho una cosa tan grave, concluida en una víctima tan grave, y resulta que esa persona pueda ser declarada inimputable. Ahora, la inimputabilidad se decía en ese momento, y eso es falso, que concluía en que este muchacho se iba en libertad. Eso no es cierto. El tribunal finalmente entendió que en el instante de matar, Tablado comprendía la letalidad de su acto. Sin embargo, fueron benévolos con él. No contemplaron su premeditación y alevosía. Entonces la condena fue por homicidio simple. 24 años de prisión, mitigados por el filtro del 2×1. Carolina, desde chica, creo que es muy natural que la hija se tire mucho más para un padre. Carolina fue muy confidente, a excepción de que a mí me extrañó que no me dijera que la golpeara. Y después los amigos me decían que no me lo decía porque había amenazas de represalia para mi hijo, para mí y demás. Y era una forma de cubrirme, Carolina, como diciéndolo. Pero Carolina me decía sus cosas, yo le decía las mías, charlábamos, nos reíamos, nos entendíamos como con el mejor amigo, así no me entendía yo con mi hija. La cara de mi mujer esperando con esperanza que le diga que está bien. Y le tuve que confirmar que su hija ya estaba muerta. Y la cara constantemente que veo de mi hija aterrada, corriendo de un lado para el otro, tratando de escapar en una casa que estaba totalmente cerrada. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a entrar al sector de panadería y de sastrería, de acá de la unidad. 7 años le bastaron a Tablado para convertirse en un excelente presidiario. Tras las rejas aprendió el oficio de panadero. También trabaja en el Departamento de Asuntos Judiciales. Y como si fuera poco, se entregó a la fe evangelista. Sus carceleros lo consideran un interno ejemplar. El intercambio epistolar alimenta el resto de sus horas. Y Fabián aprovechó el hecho de ser entrevistado por Historias del Crimen para enviar una carta a Gabriela, su novia desde hace 4 años. El romance entre Fabián Tablado y Viviana Palavecino tuvo un origen, digamos, mediático. Ella lo había visto a él en la pantalla de un noticiero y al parecer su mirada la conmovió. Luego comenzó a mandarle cartas a la prisión y finalmente fue a visitarlo. Así les nació el amor. Un amor que por su contexto es distinto a todos los demás. ¿Qué fue lo que te enamoró de él? Primero que me hizo sentir un ser humano, que yo creí que él no era nada, que era una persona fría, que era una persona que no sabía hacer nada, que, no sé, es re dulce. Es una persona muy atenta, no te podía decir mucho. Supongo que lo que la enamoró a Carolina, que yo, si la viera, le diría, me enamoré de lo mismo que vos. Y te felicito porque es esa persona, es así. Cuando nos conocimos, ahí nunca habíamos hablado de formalizar una relación, pero ese día cuando nos vimos y, no sé, nos besamos. Una vez que uno cambia, la vida la cambió. Lo que hayas hecho quedó atrás. Y creo que hay muchos asesinos sueltos. Y mucho peores. ¿No tenías miedo de volver a engancharte sentimentalmente, o sea, de depender del amor? ¿Cómo fue eso? Ella me ayuda mucho espiritualmente. Y muchas veces yo lo hablé con ella. Y si ella no tenía miedo de mí, de la causa, y de que yo me había convertido en un asesino. ¿No temés terminar igual que Carolina Ló ante una discusión o un disgusto, qué sé yo, Fabián agarra un cuchillo?
De hecho ha comido conmigo y el cuchillo reglamentario que usan, ¿no? Hemos recibido chistes inclusive sobre el miedo que podía tener yo de la gente, ¿no? No, en lo absoluto, no. La de Fabián y Gabriela también es una relación tempestuosa. Hace un año ella lo denunció por amenazas de muerte ante un fiscal de Tigre. Aquellas funestas advertencias figuran en un juego de cartas de su puño y letra. Algunas cartas que él te envió llegaron, figuran en un expediente. ¿Por qué fue eso? Sí, pero eso fue terminado ya, o sea, está por terminarse. Yo hice la declaración. Todo esto fue no sé, un maneje del señor Aló. Pero... y un despecho en una pelea mía. Es más, esta señora que se llama Gabriela Palavecino hizo la denuncia contra Fabián Tablado por amenazas de muerte hacia ella, hacia sus hijos y hacia terceros, porque estaba organizando otros homicidios. Ahora me alejé bastante, mucho de lo que es el camino de Jesucristo, por razones particulares, y que yo sé que voy a volver. Pero yo tenía la costumbre de, antes de dormir, siempre rezar y decirle a Dios que siempre pidiéndole perdón y decirle a Dios que bueno, que ella esté bien y de la forma que se había ido, que la cuide Dios. Él no es evangelista ni fue evangelista. Él está en el pabellón evangelista porque está protegido, porque deja de ser un preso para ser un buen cliente. Creo que está contestado. ¿Y usted quedó conforme con la sentencia? No, personalmente no. Yo creo que Tablado, nos guste o no, dentro de 20 años, 22 años, 25 años, va a salir. O antes. O antes va a salir. Y realmente considero que es un chico peligroso, que ha causado por su psiquismo un daño irreparable y que debería estar tratado muy seriamente, y la condena pasa, pero si lo hubieran tomado como inimputable, yo no firmo en ningún momento la autorización de salida de él, ni hubiera dictaminado jamás que podía salir. O sea, nosotros en el dictamen afirmamos su peligrosidad, no la negamos. ¿La extrañás a Carolina? No extraño quizás la relación, porque fue un amor que se quebró como un cristal, pero extraño sí de verla con vida. Pese a los complejos resortes psicológicos que lo convirtieron en un asesino, Tablado jamás recibió asistencia psiquiátrica. En 5 años, tal vez, el homicida de las 113 puñaladas estará nuevamente en libertad.